Bueno, muy bien. Entonces empezamos con el ciclo de conferencias de gimnasiología fundamentada en la concepción goetheana del mundo. Ya saben, si tienen en medio de la lectura alguna pregunta o comentario, lo hacen sin ningún problema. Estos prefacios me los voy a saltar y... Ay, qué pena, me tengo que ausentar un momentitico. Es que el perro necesita salir. Ay, Dios mío. Ok, ya aquí necesita salir, ¿no? Aquí empieza. Lo único malo es que está en 2 páginas por hoja, pero vamos a hacer lo posible para que quede grande aquí. Yo voy a tratar de leer la mayoría porque la letra va a quedar chiquita, ¿no importa? No importa, Santi. Bueno, ok. Entonces el primer capítulo se llama Puntos de partida en los problemas preliminares. Si retrocedemos hasta el origen de cualquiera de las corrientes espirituales de la actualidad, tropezaremos muy probablemente con alguno de los prohombres de la época clásica, Goethe y Schiller, Herder y Lessing. Enriquecieron la vida cultural con aportaciones que se han convertido en puntos de partida de movimientos espirituales que persisten hasta el presente. La vida cultural alemana se apoya en nuestros clásicos en grado tal que no pocos de quienes se creen dotados de absoluta originalidad no hacen sino encerrar en palabras lo que Goethe o Schiller insinuaron hace mucho tiempo. Crearon un mundo y nos hemos identificado tanto con él que nos sería imposible comprender a quién pretendiera moverse al margen del cauce que ellos trazaron. Nuestro enfoque de la vida hállase tan determinado por ellos que no se puede suscitar nuestro interés y simpatía quien no busque puntos de contacto con aquel mundo. Solo una rama de nuestra vida cultural, hemos de reconocer, no ha encontrado hasta la fecha semejante punto de contacto. La rama de la ciencia que trasciende la mera acumulación de observaciones y el registro de experiencias inconexas para suministrar una satisfacción, perdón, para suministrar una satisfactoria visión global del mundo y de la vida, rama a la que comúnmente suele llamarse filosofía. Parece como si para ella nuestra época clásica simplemente no existiese, y va en pos de su propia salvación dentro de un hermetismo artificial y de un aislamiento aristocrático al margen de toda otra inquietud cultural. No contradice esta afirmación el que un número respetable de filósofos y científicos más o menos contemporáneos haya definido su posición frente a Goethe y Schiller, pues esa posición no es el resultado de una elaboración de los gérmenes que latían y que siguen latiendo en los logros científicos de esos héroes del espíritu. Realmente, aquellos pensadores determinaron su punto de vista científico fuera de la concepción del mundo sustentada por Schiller y Goethe, y solo a posteriori formularon comparaciones con ella. Además, no les guió el propósito de derivar de los conceptos científicos de los clásicos algún beneficio para sus propias tendencias. Simplemente pretendieron averiguar si aquellos podían justificarse ante éstas. Oportunamente volveremos sobre este asunto en mayor detalle. Por de pronto solo queremos poner de relieve las consecuencias que ha tenido esta actitud hacia lo más elevado de la cultura moderna, para la raza respectiva de la ciencia, la filosofía. Bueno, esta es como una introducción, ¿no? No sé si tengan algún comentario o continuamos, ustedes dirán. Creo que es una introducción en general y creo que podemos seguir. Sí. Vale, muy bien. Gran parte de nuestro público oculto rechazará sin leerlo cualquier trabajo literario científico que pretenda de filosófico, que pretenda de filosófico. Difícilmente puede haber habido una época en la que la filosofía hoy goza de, es que aquí está mal traducido, de menos popularidad que ahora.
Con excepción de los escritos de Schopenhauer y de Edward von Hartmann, que por tratar problemas de la vida y del mundo de gran actualidad, han encontrado amplia difusión. No nos extralimitemos a afirmar que solamente los filósofos del gremio leen los trabajos filosóficos y que a nadie más le interesa. La persona culta no especializada tiene la vaga sensación. Esta literatura no tiene nada que corresponda a ninguna de mis necesidades culturales. Los temas que ahí se tratan los temas que ahí se tratan no me conciernen, ya que no se relacionan en manera alguna con la satisfacción de mi mente. Esta falta de interés por todo lo filosófico solo puede atribuirse a la circunstancia antes mencionada, pero realmente existe una creciente sed por una concepción satisfactoria del mundo y de la vida. Durante siglos los dogmas religiosos habían, habían sido sucedáneo equivalente para muchos. Hoy van perdiendo cada vez más por su potencia persuasiva. Por otra parte, aumenta el anhelo de conquistar por medio de la labor intelectual la satisfacción del espíritu, otrora lograda por la fe que se apoyaba en la revelación. Por lo tanto, por lo tanto, no faltarla la participación de la intelectualidad si la filosofía marchara realmente mano a mano con la evolución cultural predominante y sus representantes se enfocaran las grandes interrogaciones que conmueven a la humanidad. Tengamos siempre presente que nunca se puede crear artificialmente un anhelo espiritual, sino solamente buscarlo ahí donde ya existe y satisfacerlo. La función de la ciencia no es el planteamiento de preguntas, sino la concienzuda observación y la respuesta a las que formulen la naturaleza humana y la etapa cultural respectiva. Nuestros filósofos modernos engendran problemas que no son natural derivación de la etapa cultural que hemos alcanzado y en consecuencia a nadie interesa su solución. Al mismo tiempo, nuestra ciencia pasa por alto los interrogantes que nuestra formación cultural no puede menos de formular, en virtud del nivel al que la elevaron nuestros clásicos. De modo que poseemos una ciencia no solicitada y una necesidad científica a la que nadie satisface. Muy bien, no sé si así tengan algún comentario, inquietud o continuamos. No les dé pena preguntar o participar, ¿no? Bueno, ahí se manifiesta que en esa época no se le daba importancia a la filosofía, ¿no? Yo digo, eso no ha cambiado, ¿no? Ahorita casi que menos. ¿O qué, cómo la ven? O sea, yo tenía la idea de que por el contrario, en esa época, hablando de la época de Steiner, la filosofía era, o antiguamente era mucho más reconocida, y creo que ahorita los filósofos como que son menos reconocidos. No, así es, como tú dices, Vladimir. En la época de Steiner, comparada con la nuestra, había más aceptación, digámoslo así, más reconocimiento hacia los filósofos y hacia la filosofía como tal. Pero cuando Steiner escribió esto, seguramente comparaba con los siglos anteriores y era mayor, o sea, la gente sí estaba más digamos, en comunión con el pensamiento filosófico, con de los tiempos anteriores, del tiempo presente. Eso ha ido cambiando mucho, ¿no? Porque la ciencia ha ido, digamos, quitándole protagonismo al pensamiento filosófico, a las doctrinas filosóficas, por otro tipo de forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que está introduciendo Steiner y que tú muy bien, Vladimir, dices. Entonces, en la época de Steiner, ya Steiner veía esa cosa, que la ciencia está quitándole protagonismo a la filosofía, ¿no? Y la gente no se interesaba por la filosofía, sino por la ciencia. Y ahora sí que más, o sea, ahora es más importante la ciencia que la filosofía. Ahora a duras penas se sabe los tres nombres de los principales filósofos griegos y nada más. Yo creo que uno pregunta por nombres de filósofos contemporáneos o de la edad moderna o medieval y nadie sabe. Esa es la realidad. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga un comentario adicional o inquietud o continuamos.
Continuemos. Vale, muy bien. Nuestra ciencia central, la ciencia a la que incumbe resolver lo que son propiamente los enigmas del mundo, no tiene que marchar al margen de las demás ramas de la vida cultural. Por el contrario, debe abrevarse en las mismas fuentes en que ellas abrevaron. No basta con que la filosofía norme su criterio, con que la filosofía norme su criterio sobre los clásicos estudiándolos. Debe buscar en ellos los gérmenes para que su propio desarrollo y el mismo aliento que sopla en nuestra cultura debe soplar también en ella. Y aquí una necesidad esencial, a la que también hemos de atribuir el que los investigadores modernos, cuando menos, se hayan tomado la molestia de estudiar a los clásicos. Sin embargo, su interés por ellos solo acusa un sentimiento vago de lo inadmisible, que sería pasar por alto las convicciones de esos prohombres, pero patentiza también que no se ha logrado una positiva elaboración ulterior de sus concepciones. Eso lo atestigua la manera en que se ha enfocado a Lessing, Herder, Goethe y Schiller. Sin dejar de reconocer la excelencia de muchos de los escritos pertinentes, hemos de afirmar, por otra parte, que casi todo lo que se ha publicado sobre los trabajos científicos de Goethe y Schiller no ha surgido orgánicamente de aquellas concepciones, sino que constituye la búsqueda de una posición a posteriori frente a ellas. Prueba evidente de ello es el hecho de que las tendencias científicas más antagónicas consideran a Goethe como al precursor que había vislumbrado las teorías que ellas afianzaron. Las concepciones del mundo más divergentes citan a Goethe con igual justificación aparente cuando sienten la necesidad de que se le otorgue a su punto de vista un reconocimiento de suprema categoría. No es posible, por ejemplo, imaginar un contraste más radical que el que existe entre las doctrinas de Hegel y Schopenhauer. Esta llama a aquel charlatán y a su filosofía palabrería barata, estupidez absoluta y malabarismo semántico. Lo único que ambos tienen de común es una veneración sin límites por Goethe y la creencia de que éste ha profesado la peculiar concepción del mundo que sustentó cada uno de ellos. Otro tanto puede decirse de las tendencias científicas más recientes. Haeckel, el genial y consecuente perfeccionador del darwinismo, el adepto más sobresaliente del sabio británico, ve en la concepción de Goethe una prefiguración de la suya propia. Otro de los naturalistas actuales, A. F. W. Hessen, se refiere a la teoría de Darwin diciendo, comillas, esta teoría ya había sido preconocida en muchas ocasiones anteriores y refutada por la investigación meticulosa. La acogida de buen número de especialistas, así como el público laico, ha brindado a su reciente reaparición apoyada en muchas pruebas aparentes. Demuestran cuán poco los pueblos captan y comprenden los resultados de la investigación de la naturaleza. Cierra comillas. Y este mismo investigador dice referente a Goethe que, comillas, se ha encumbrado a investigaciones de gran alcance, tanto en el mundo inanimado como en el animado, cierra comillas, y que descubrió, comillas, la ley básica de toda formación vegetal mediante una contemplación juiciosa y profunda de la naturaleza, cierra comillas. Cada uno de los investigadores mencionados sabe aducir, en número abrumador, pruebas para la concordancia entre su propia orientación científica y las juiciosas observaciones de Goethe. De ahí que la integridad del pensar goetheano quedaría de dudoso valor si cada uno de estos puntos de vista tuviera igual derecho al invocarlo. Pero la explicación de este fenómeno yace precisamente en que ninguno de esos pareceres ha surgido realmente de la concepción goetheana, sino que todos tienen sus raíces fuera de ella, en que se busca la concordancia externa de pormenores que, fuera del nexo del pensamiento goetheano, pierden todo sentido, a la vez que no se le reconoce a ese todo goetheano la solidez intrínseca para fincar en él una corriente científica. Las opiniones de Goethe en ningún caso han sido punto de partida para las investigaciones científicas, sino solo objeto de comparación. Quienes se ocuparon de Goethe pocas veces eran discípulos que con mente abierta se entregaban a sus ideas, sino casi siempre críticos sentados en tribunal para juzgarlo. Muy bien, no sé si hay comentarios, deberían haber al menos uno o dos.
o inquietudes o continuamos. Porque Goethe no tuvo como tanta fama como otros pensadores. ¿Cómo? Kate, la primera parte no te la escuché. Disculpa. Que porque Goethe no tuvo como tanta fama, al Ah, igual que los pensadores, pues sí era como tan acertado. esa es una muy buena pregunta. Sinceramente, yo creo que es culpa de nuestro sistema educativo actual, porque en la época de Steiner, incluso un poquitico más adelante también, Goethe sí era reconocido, pero ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX y el XXI en el nuestro, ya no, ya no se le da importancia. Pero fíjate lo que dice Steiner, que antes todos los científicos lo nombraban a él y comparaban su teoría o su tesis como si fuera parecida a la de Goethe, como diciendo que si es parecida a la de Goethe, creo que es muy buena. O sea, antes sí era muy reconocido e importante para la ciencia y la filosofía y para las demás ramas del saber. Entonces es ahora, Kate, ese problema. Que sí es verdad, sí es cierto, Kate, lo que tú dices. Pero en la Yo época de creo Steiner, que sí, dime. sí, porque lo que dice Kate, en otras ocasiones, que lo reconocemos por la parte literaria, ¿cierto? Y eso que yo creo que no es mucha la gente que ha leído su obra literaria o que hemos leído la obra literaria de Goethe. Pues, en el caso particular, el Fausto, ¿sí? Y por ahí el joven Werder, creo que ya, pero de ahí para allá no más. Pero sí es muy llamativo como a nivel de yo percibo una intencionalidad en no reconocer el pensamiento de Goethe, sobre todo en la ciencia. O sea, realmente yo creo que los que hemos estudiado ciencia, biología, por ejemplo, yo no recuerdo que ningún profesor lo haya nombrado. O sea, nadie. ¿Sí? Eh, pero para nada. Ni siquiera para recomendar el Fausto, mejor dicho. Entonces hay algo ahí que, que digamos que ha como creado una nube sobre esas ideas y que no sé si en Europa, de pronto en Alemania, de pronto hay otra mirada, pero acá casi que borrado, ¿no? Borrado su aporte a la ciencia, ¿no? Casi que percibo que lo ven como una pseudociencia, ¿no? Entonces, eso es muy llamativo. Sí, Sí, y pues por ejemplo yo vine a conocerlo solamente con estas lecturas. Antes pues no lo había escuchado. Y también pasa lo mismo con Steiner, ¿no? Tampoco es que sea muy conocido. así es, Kate. Con Steiner, es, él hizo muchos aportes a la filosofía contemporánea. O sea, debería haber tenido el mismo nivel de importancia que estos filósofos contemporáneos, o hasta más, ¿no? Pero ni en la filosofía lo nombran. Yo tengo, bueno, em, aquí en la familia tenemos una amiga que es filósofa, estudió filosofía, y ahorita está por España, ¿no? Pero yo me acuerdo que en su tiempo yo le pregunté sobre si conocía al filósofo Rudolf Steiner, y no lo conocía. O sea que el mismo caso en filosofía con Steiner sucede y no debería haber pasado eso, porque Steiner es reconocido a los que poquitos que han profundizado en la filosofía contemporánea, es el más importante filósofo contemporáneo, ¿no? Y con respecto a Goethe, sí, totalmente de acuerdo con Vladimir, incluso pensaba un poquito parecido a lo que tú dices. Probablemente esa nube digamos, no de hermetismo, sino como que si no quisieran que
que se propagara, ¿no? O desconocimiento sobre Goethe, es como si fuera hecho a propósito, porque más adelante, cuando avancemos más sobre este ciclo de conferencias, se van a dar cuenta que la concepción goetheana del mundo es la mejor en esta época. Así toda la ciencia debería hacerse y todo lo que uno reflexione y medite debería hacerse bajo esa concepción goetheana del mundo. Porque ahorita, actualmente, y eso no se puede negar, es muy evidente que todo el mundo, cuando tiene una reflexión, siempre, casi siempre, se ha parcializado hacia algo. Digamos, un comentarista deportivo siempre va a tirar a favor de algo, nunca será imparcial. Digamos, un deportista español que está viendo un equipo, digamos, de España versus Inglaterra, siempre va a juzgar más duro, digamos, cuando el árbitro pitó en contra de su equipo, ¿no? Lo mismo, un periodista de noticias nacionales, digamos, si está alineado hacia, o si le gusta algún partido político, va a ver las cosas buenas de ese partido y no las del otro. Y más bien tratará de buscar defectos en los del otro partido que en el que está alineado, ¿no? Pero esos son ejemplos muy extremos. Perdón, extremos no, digamos, muy de ejemplo, pues, porque eso está en todos nosotros. Nosotros nos alineamos a una forma de pensar y siempre tratamos de ver lo bueno en eso y no ver justamente qué son las cosas buenas y malas. El método científico, la concepción que hay en el mundo exige mucho más que eso. Y eso es lo importante de este ciclo de conferencias. Y yo pienso también que eso es una expresión del dogmatismo que ha imperado a lo largo del tiempo, más en los últimos años que antes. Entonces, ese dogmatismo en la ciencia y en las religiones no se ha abierto a otras corrientes de pensamiento. Entonces, por ejemplo, Sheldrake, Lynn Margulis, siempre le ha dado el predominio a Darwin, ¿no? Por ejemplo, hablando de términos de biología. O sea, y si uno se aparta de eso, pues digamos que ya no está pensando científicamente para muchos. Y lo otro, pudiéramos poner el ejemplo de que como una persona como Steiner, que pone a Cristo en el centro de toda su filosofía, yo, por lo menos en el ámbito católico, nunca lo. Yo me formé en colegio católico, nunca, o sea, pero para nada. Entonces, pues, obviamente uno lo entiende, porque una persona que habla de la reencarnación en el ámbito católico, pues, el catolicismo todavía está muy lejos de abrirse a ese concepto, ¿cierto? Pero es mucho dogmatismo. Así es, Vladimir. Y ese dogmatismo es por el fanatismo, ¿no? Uno podría casi que equiparar esas dos palabras y decir que es lo mismo. Solo que dogma suena un poquito como, no sé si religión o algo así, pero fanatismo y dogmatismo son iguales. No sé si paramos allí o quieren que continuemos, ustedes verán. ¿O quieren comentar algo más? Bueno, el principio no estuvo tan duro. Qué bueno, qué bien, qué bien. ¿O cómo les pareció a las chicas? No, está bien. No estuvo tan duro como anunció Santiago. No estuvo tan duro, pero lo voy a decir por qué. Porque ustedes participaron más. Sí, 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 a veces nos quedamos muy callados. Eso que dices antes es cierto. O sea, digamos, uno entiende, ¿no? Pero la participación hace que sea las cosas complejas. La misma interacción facilita que nos vamos apropiando más de las cosas, de los conceptos.
Así es. Por eso el grupo es bueno. Porque cuando hay participación, hay más, digamos, puntos de vista que se encuentran y se apoyan. En cambio, si no participan tanto, es como si estuviéramos leyendo individualmente. Entonces, por eso es bueno que participen. Bueno, muy bien. Entonces yo creo que podemos dejar por hoy allí. Entonces nos vemos, Dios mediante, pasado mañana. Perdón, pasado mañana no, la próxima semana. ¿Listo? Listo, Santi. Muchas Ok, gracias, Santiago. bueno, feliz noche. Gracias, Santi. Saludos a las Bueno, listo, chicas. claro que sí, Hasta por mañana. supuesto. Chao. Chao, feliz noche. Chao, chao. Feliz noche. Chao.